Decenas de órdenes ejecutivas ha firmado el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en su regreso a la Casa Blanca. Sin embargo, se encuentra en este momento enfrentado con los tribunales con el tema migratorio como foco principal. Este es uno de los asuntos que queremos abordar con Jorge Satt, quien es director del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica y a quien le damos las gracias por acompañarnos. Bienvenido, Jorge. Hola Gabriela, muchas gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos. Muchas cosas que hablar respecto a Donald Trump. Bueno, al menos 10 órdenes ejecutivas ha firmado, tienen procesos abiertos en la justicia, 6 han sido bloqueadas en tribunales. Una de ellas, por ejemplo, la que congela ayuda al exterior y él está muy molesto con esto. Incluso llamó a través de sus redes sociales a destituir a un juez que le está impidiendo deportar a un grupo de extranjeros. ¿Qué lectura hacen ustedes respecto a esta postura de Trump en esta oportunidad con la Corte? A ver, nosotros hemos puesto mucho la atención en Trump en política exterior, lo que ha ocurrido con América Latina, con China, con Ucrania, Rusia, pero la verdad es que lo que hemos visto con la orden ejecutiva y su enfrentamiento con el Poder Judicial, con los tribunales, da cuenta también de esta forma que está teniendo Trump mucho más agresiva y más empoderada con esta fuerza política que está actuando. Pensemos en los despidos masivos a través de un mail a funcionarios. Pensemos, como tú mencionabas, el recorte de ayuda en materia de cooperación, lo que está haciendo en general con distintas acciones. Y lo que ha ocurrido es que algunas de ellas, obviamente los tribunales han señalado que exceden sus atribuciones. Por ejemplo, decisiones que ha tomado Elon Musk sin estar nombrado como funcionario y por lo tanto que no tuviera la competencia. O lo que ocurrió con la deportación de venezolanos que pertenecerían al Tren de Aragua, donde la administración de Trump invocó, Gabriela, una ley de 1798, que era en un contexto de guerra de la ley contra países enemigos y que obviamente es una interpretación bastante torcida para haber aplicado estas deportaciones. ¿Cuál es el riesgo? Que veamos que hay un enfrentamiento entre poderes en un país como Estados Unidos, que siempre ha sido un ejemplo mundial de separación de poderes del Estado y de frenos y contrapeso entre el Congreso, el gobierno y el Poder Judicial. En ese caso de la deportación fue bien llamativo porque había un juez que la había frenado, pero se supone que la frenó cuando el avión ya estaba con estas personas trasladándolas a El Salvador y que la administración Trump no hizo caso. Uno se pregunta aquí qué pasa con la separación de poderes. Sí, aquí obviamente hubo un enfrentamiento y Trump ocupa muy bien su red social personal que separa lo que es la puesta en escena de las redes sociales institucionales. Bien curioso ver cómo cambia la puesta en escena, los mensajes entre su propia red y las redes, digamos, en su calidad de presidente, las institucionales. Y creo, Gabriela, que esto aplica no solamente para este tema, sino también para los aranceles y otras medidas. No hay que todavía sacar conclusiones con un presidente que está cumpliendo 2 meses en el poder. Hay que ver cómo se van a ir desarrollando estos temas. Probablemente esta es la señal clara que quiere dar Trump a su electorado, comenzar de esta manera acelerada con los cambios, pero cuesta pensar de que esto pueda sostenerse en el tiempo a lo largo de todo su mandato y por lo tanto creo que vamos a tener que hacer un balance en su primer semestre, cómo se van desarrollando todo este tipo de situaciones. Tenemos las órdenes ejecutivas, el tema de los aranceles que usted nombraba, cómo han sido las relaciones internacionales, la política exterior finalmente del presidente Trump. Y uno se pregunta, ha sido bien agresivo en estos 2 meses, ¿cómo va a terminar todo esto? Obviamente una pregunta que queda en el aire, tal vez. Claro, como es impredecible, es muy difícil anticipar qué es lo que puede pasar todos los días. Hay una nueva noticia, pero sí podemos saber primero de que Trump tiene una forma de ver las relaciones internacionales, una forma de ver el gobierno que no es la tradicional. Por lo Mm. tanto, si ocupamos la lupa tradicional, no entendemos cómo está actuando. Por ejemplo, Trump no se guía por aliados y adversarios, se guía por ganadores y perdedores. Y en ese contexto, Rusia, que Putin ha tenido el sartén por el mango en la guerra, forma parte de los ganadores. Y los débiles son considerados, entre comillas, como inútiles. Segundo tema, Trump no se preocupa de la relación. Si nos fijamos con los países, puede un día hablar muy bien de la presidenta de México y al otro día aplicar una medida, sino que solo busca el resultado. Y los aranceles lo ha utilizado como una herramienta que va mucho más allá de la política comercial. Ya veníamos en un mundo más proteccionista, sino que lo emplea como un elemento también para otros fines, seguridad, fines de negociación política, el tema narcotráfico o migración. Entonces, en definitiva, es una política exterior mucho más transaccional,
de garrote, todavía no hemos visto mucho de zanahoria en su política exterior, y que más bien no da prioridad ni a alianzas, no da prioridad a este Occidente unido, que era un signo tradicional de nuestros tiempos, sino a conseguir resultados. Y hay dos elementos, y con esto termino, Gabriela, que siempre menciona en sus relaciones internacionales. Uno, que él quiere ser un gran pacificador, lo ha dicho en el tema de Gaza y en el tema de Rusia con Ucrania. Y el segundo, esta suerte de que se abusa de Estados Unidos porque le cuesta mucho a sus contribuyentes sostener todo este tipo de conflictos o relaciones internacionales. Entonces, ese patrón lo mantiene en todo nivel. Pero ¿cuánto esto puede sostenerse? ¿Durante cuánto tiempo? Cuando usted dice los aliados ya no los ve como aliados, las alianzas históricas ya no las ve como alianzas históricas, es un Estados Unidos que da la sensación de que cree que solo puede hacer todo y que no necesita de nadie. ¿Cuánto puede sostenerse esto? Pienso que a nivel económico, la economía no tiene color político y ya hemos visto que las malas políticas o ideas que generan incertidumbre en el mercado son castigadas. Ha aumentado la percepción de la posibilidad de una desaceleración global de la economía. La Reserva Federal recortó las proyecciones de crecimiento y aumentó las perspectivas de inflación. Entonces ahí hay un primer muro, podríamos decir, para Trump. Dudo que su administración quiera exponerse a tener un desempeño económico que no tenga éxito. Recordemos que en su primera administración, si no hubiese sido por el COVID, los índices de la economía de Estados Unidos eran bastante favorables. Ahí tenemos un primer muro. Un segundo muro, Gabriela, es que si vemos lo que ha ocurrido en Gaza y en Ucrania, al parecer la primera fase de anuncio de negociación o cese al fuego se ve relativamente fácil, pero lo que se ve complejo es la implementación de las próximas fases. Por ejemplo, un acuerdo muy acotado de cese al fuego, de no atacar la infraestructura energética. Pero ese es el puntapié inicial. Pero ya estamos viendo, por ejemplo, en Gaza, que lo que es entrar en una fase 2, a lo que es más sostener en el tiempo los acuerdos iniciales, es mucho más complejo. Y creo Bueno, que eso, tregua bien frágil, perdón, ahí por lo exactamente, menos en la Franja de Gaza, sí. muy frágil, y hemos visto la masacre que ha ocurrido en los Mm. últimos días humanitaria. Entonces, ahí va a tener una segunda complejidad Trump. Una cosa es anunciar un cese al fuego, lograr algo parcial, pero otra es sostenerlo en el tiempo. Y lo tercero es que hay elecciones de medio tiempo en 2 años más. Y ese va a ser un termómetro en la elección donde se renueva toda la Cámara de Representantes y una renovación parcial del Senado, si los republicanos van a poder mantener su mayoría o no. Mm. Es bien, bueno, llamativo todo lo que está ocurriendo, especialmente con estos primeros 2 meses, como decíamos, de gobierno del presidente Donald Trump. ¿Qué pasa con Europa? ¿Cómo Europa está mirando esta situación? Me ha tocado leer varias críticas en una Europa que se está quedando como un poco de brazos cruzados o que no está reaccionando. ¿Cuál es la mirada que tienen ustedes? Sí, básicamente la crítica que se hace a Europa es que se dejó estar, que se confió militarmente en el aporte financiero de Estados Unidos y que se ha ido aletargando. Y esto algunos ya lo venían advirtiendo frente al ascenso de China y Estados Unidos como las potencias, y que la Unión Europea se estaba quedando atrás. Yo creo que hay dos lecturas. La primera es todo el rearme que va a iniciar la Unión Europea, y que va, yo creo que va más allá de las palabras, lo que está haciendo Alemania. Alemania está buscando una reforma constitucional para eliminar el techo de la deuda, que ha sido la disciplina fiscal algo histórico de Alemania. Segundo, lo que ha pasado los últimos días con los países bálticos, incluido Polonia, que se van a salir del convenio de Ottawa en materia de desarme, o sea, también están dando una señal de rearme. Entonces, ahí hay una primera señal de mayor gasto. Y la segunda, creo yo, lectura es que esto puede revitalizar a la Unión Europea en términos de buscar tener una mayor unidad, porque se han dado cuenta que la dependencia a Estados Unidos le genera también una vulnerabilidad, esta dependencia histórica, esta alianza, especialmente esta alianza de seguridad, y que si bien el mandato de Trump dura 4 años, la pregunta es, bueno, ¿y qué viene después? Mm. ¿Podrá Exactamente. el Bueno, movimiento MAGA seguirá adelante o no? Entonces, creo que va a ser un proceso lento, gradual, un remesón en esta tirada de mantel de Trump, que puede significar una oportunidad para la Unión Europea. Bueno, en este escenario de conflictos, en junio hay reunión de los líderes de la OTAN, donde seguramente el tema del gasto en defensa estará sobre la mesa. Yo me acuerdo cuando fue el primer intento de Rusia de invadir Ucrania, se habló de este gasto en defensa del 2%, y es una cifra, no sé qué piensan ustedes, ¿va a aumentar?
Efectivamente, algunos países no cumplieron con el piso que debían aportar para la OTAN, pero eso también significaba que Estados Unidos tenía o tiene un control mucho mayor de esa alianza, que es la alianza transatlántica más importante de seguridad. Ahora, lo que se ha planteado con la OTAN es una discusión que, si nosotros hacemos memoria, ya venía con el primer mandato de Trump. Antes de la guerra de Rusia en Ucrania, Macron decía que la OTAN estaba en un estado de enfermedad terminal. Trump decía que era una organización disfuncional. Entonces ya venían las críticas, pero la guerra revitalizó de alguna manera a la OTAN. Yo creo que lo que va a pasar es, y en esto va a ser similar al primer periodo de Trump, va a haber mucha tensión con los líderes europeos, pero en esta oportunidad va a haber una decisión o una decisión forzada, por decirlo de alguna manera, de que los países de Europa van a tener que contribuir de una mayor manera para reducir esta asimetría en el aporte que tienen con Estados Unidos. Hablemos de los conflictos que están en desarrollo. La portavoz de la Casa Blanca dijo que el presidente Trump apoyaba completamente la reanudación de las operaciones militares en la Franja de Gaza y, por otra parte, lo que está ocurriendo entre Rusia y Ucrania, algunas conversaciones para ver si se llega a alguna suerte de tregua. ¿Qué expectativas hay respecto a esos dos conflictos? A ver, hay una base que hoy día está en crisis, que es la forma multilateral de resolver los conflictos, el peso específico que tenían los organismos internacionales para tratar de pacificar o moderar este tipo de conflictos o guerras. Eso ya no existe y por lo tanto hay menos muros de contención. La ley del más fuerte es la que se impone hoy día. Por ejemplo, no hay total claridad, si uno lo analiza, de por qué Israel vuelve a atacar Gaza. Mm. Se dice que en la fase 2 había desacuerdo respecto a la entrega de los rehenes, pero también sabemos que, a pesar del cese al fuego, hubo bombardeo en Gaza, incluso algunos en Cisjordania. Y ahí se comienzan a mezclar, Gabriela, temas de factores políticos internos. La coalición de Netanyahu, que incluye también a partidos más extremos que su acción, requiere mantener esa cohesión por un tema de supervivencia política. Hay algunas protestas o inquietud por la lentitud en la entrega de los rehenes o lo que ha cumplido el gobierno. Si hacemos memoria, ya vamos en 1 año y medio desde ese 7 de octubre. Entonces, hay factor interno. Segundo, que un tema que se discute muy poco, las guerras tienen costos económicos. Israel el año pasado creció cerca del 1%, el turismo se vino abajo, el tema de la inversión también se ha venido abajo. Hay problemas con el mercado laboral porque tú tienes que tener reservistas para la guerra y también había permisos laborales para palestinos que estaban especialmente en el sector agrícola que se han eliminado. Eso reciente, la economía y las sociedades comienzan a ponerse impacientes. Entonces creo que hay mucho de política interna que justifica esta o que explica esta injustificada acción, creo yo, en Gaza. No veo perspectivas de salida, por lo menos en el corto plazo, menos ahora con este apoyo explícito de Estados Unidos. Y la guerra de Rusia en Ucrania da la impresión de que todas estas conversaciones, estos diálogos que ha tenido Trump tanto con Putin como con Zelensky, lo que han hecho es fortalecer la posición de Rusia, más que debilitarla. Porque al final del día, el interlocutor que se considera válido y más importante es Rusia. Ahí, ¿qué es lo que podemos nosotros ver? Creo yo que van a ser acuerdos parciales, también frágiles, también acotados, con grandes anuncios, pero que en la implementación van a ser mucho más complejos. Veo a un Zelensky que, si bien ha aumentado nuevamente su popularidad en Ucrania, por lo que ha ocurrido, quedó muy debilitado después de ese bochorno en la Casa Blanca. Es que eso Entonces, fue bien impactante sí, eso. sí, y Mm. muy pocos, Gabriela, vieron la conversación completa. Todos se han centrado en los últimos 7 minutos donde el bochorno, pero hay que señalar que Zelensky también tuvo un mal manejo en esa reunión, en la parte inicial, porque tenía que saber quién era el interlocutor y que estaba jugando, entre comillas, de visita. Entonces, eso también marcó un precedente, creo yo, bien negativo. Me parece que se va a enredar en la implementación estos posibles cese al fuego. No va a haber una transacción, creo yo, en temas de territorio, sino que van a ser acuerdos más bien parciales, donde Estados Unidos eventualmente puede tener protección de la infraestructura más crítica de Ucrania. Pero en términos de soberanía o integridad territorial, creo que Ucrania va a seguir en el mismo estado que está actualmente. Ha sido parte del discurso del presidente Zelensky, el no ceder, pero ni un metro de territorio. Bueno, usted ya lo decía, lo que fue ese encuentro con el presidente Trump y él cómo va manejando todos estos conflictos, apoyando a Netanyahu, apoyando también a Vladimir Putin. Lo quiero traer a la región. No se habla de América Latina, por lo menos en Estados Unidos no se Muy habla importante.
Sí, pero me quiero centrar en Argentina. Argentina con el presidente Milei, que ha estado bien complicado luego de toda esta criptomoneda Libra, partió bastante bien, el respaldo ha ido cayendo, ha tenido manifestaciones bien fuertes, bien potentes. ¿Qué mirada tiene usted respecto a lo que está ocurriendo ahí en el vecino país? El gran signo pregunta con Milei es justamente hasta dónde va a llegar la tolerancia política de la sociedad argentina. Porque el primer año, hay que reconocer, con las medidas que adoptó, muchas impopulares, sostuvo su aprobación cercana al 40%, 45%, que es un buen nivel de aprobación para un líder latinoamericano, una buena aprobación. Al final del día, el argentino, en términos generales, al controlarse la inflación y al ver que hay un horizonte, aunque se vea lejano, de salida económica, pudo tolerar ciertas excentricidades, por decirlo de alguna manera, de Milei, su forma de insultar a otros líderes, incluso el problema de las criptomonedas que pareciera que ha ido bajando. Pero este segundo año, Milei tiene el desafío de las elecciones parlamentarias en octubre, donde tiene que consolidar o tratar de aumentar su representación parlamentaria. Segundo, está en negociaciones con el Fondo Monetario Internacional y necesita exhibir ese avance. Se ha hablado también de un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, pero yo creo que eso es más bien a nivel de palabras y hay un mundo de diferencia a llegar a concretarlo. Entonces, su desafío de la inflación controlada, ahora vamos a ver cómo va apuntalando el crecimiento económico y si logra tener estos avances o estas acciones concretas en materia económica, creo que un grueso de la población argentina va a seguir apoyándolo a pesar de todas estas manifestaciones que hemos visto esta última semana. Bueno, se hablaba mucho de eso cuando salió elegido presidente ese 10 de diciembre y la pregunta que se hacían ellos mismos, ¿cuánto vamos a aguantar o cuánto vamos a poder justamente sostener estas medidas tan drásticas que él anunció en su campaña y como usted dice, él las empezó a aplicar? Y ha pasado un año y da la sensación de que siguen aguantando, que hay todavía una suerte de esperanza respecto a lo que él está realizando pese a estos errores, por ejemplo, con el tema de la criptomoneda. Claro, yo creo que el control de la inflación, que era un tema muy delicado para los argentinos, fue mi bolsillo está mejorando, así que voy a aceptar, o como dicen los argentinos, voy a bancar a mi ley mientras veamos que las cosas económicas van mejorando. Este segundo año hay un desafío de crecimiento económico, hay un desafío de atracción de inversión. La inversión extranjera no le basta un año, especialmente para un país que desde los años 40, podríamos decir, lleva haciendo las cosas mal económicamente, mal fiscalmente. Entonces, va a haber un rezago aún de flujos de inversión extranjera. Luego vamos a tener las elecciones en octubre, donde solo podría o solo debería mejorar mi ley, porque el Senado, quienes representan Libertad Avanza, no se renuevan. Entonces, al menos va a mantener el piso, pero eso no es suficiente para construir una mayoría. Y hay que ver, en definitiva, qué es lo que va a ocurrir también con la negociación, especialmente la deuda con el Fondo Monetario y el levantamiento, en definitiva, del cepo cambiario que puede generar nueva presión inflacionaria, pero que es la clave para la inversión extranjera para volver a creer de manera más sostenida, digamos, en Argentina. Varios temas que tiene que ahí enfrentar el presidente Javier Milei. Muchísimas gracias, Jorge Satt, por habernos acompañado en esta entrevista. Muchas gracias por la invitación y que tengan un muy buen fin de semana. Igualmente. Y ustedes, invitados a quedarse aquí con nosotros en emol.com.